Yo quiero que usted, antes de que pasemos a esa preciosa pregunta que usted ya tiene preparada, yo quiero darle un poco para que usted conozca un poco más a la pastora y al pastor Jesús. Ellos llevan 20 años de ministerio, 20 años de ministerio sirviéndole al Señor, y tienen 2 hijos. Un hijo, ¿cuántos tiene su hijo mayor, pastora? 15 años. 15 años, que es Jesús Miguel. Y Ammi Gabriela. Ammi Gabriela, ese nombre es hebreo. Ammi Gabriela. Pueblo mío significa, ¿cuántos años tiene Gabriela? Tiene 7 años, niña. 7 años. Así que yo sé que tiene experiencia como madre, tiene experiencia como esposa, tiene experiencia como ministra de Dios, y va a poder edificar sus vidas. Yo sé que de pronto aquí hay muchas mujeres que necesitan un consejo como esposa. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas mujeres están necesitando un consejo como esposa? Ahora, ¿cuántas están necesitando un consejo con los hijos? ¿Y cuántas están necesitando un consejo como ministras? Mi amado, yo quiero decirle que uno en el ministerio debe dejarse aconsejar. Yo recuerdo un término que usábamos en la universidad y era primíparo, ¿se acuerda? Y dicen, eso le pasó por primíparo, ¿verdad? Y uno, cuando no se deja aconsejar en el ministerio, le pasan unas cosas empezando. Así que bueno, estos consejos, amén. Así que vamos a ver cuál es la primera victoriosa que nos va a sorprender. Así que va a levantar la manita. Eso, amén. Démosle un aplauso a Dios por la vida de Sarita. Preguntarle algo personal. Quería preguntarle cómo conoció al pastor y cuánto tiempo duraron de novios. Ay. Bueno, le respondo. Nosotros vivimos en ciudades distanciadas. Tenemos aproximadamente 3 horas de diferencia en las ciudades donde vivía mi esposo cuando estaba soltero. Ya yo estaba en la iglesia, servía en mi iglesia como un liderazgo que tenía allí, y pues se aproximaba una actividad de jóvenes. Me tocaba presidir el ministerio de jóvenes de mi iglesia, y había una actividad, necesitábamos un predicador, pero que a su vez también cantara, adorara al Señor. Entonces alguien por allí nos informó al ministerio de jóvenes que había un joven en una ciudad, un ministro del Señor, que estaba bien jovencito y que era un predicador y a su vez también cantaba. Y yo dije, listo, ese es el hombre que va a venir a ministrar a los jóvenes, ese muchacho. Y entonces le comunicamos a mi pastor en aquel momento, y el pastor dio el visto bueno y dijo, bueno, vamos a invitar a conocerlo, vamos a compartir con este joven, y se le extendió la invitación a él. Bueno, pasados unos días él llegó a nuestra iglesia a predicarnos. Duró dos días predicándonos y cantando al Señor, un cantante, un adorador, cuando eso él tenía como unos 21 años. Y pues comenzó la conexión, porque yo estaba al frente de los jóvenes, tuve que recibirle, darle la bienvenida a la iglesia junto con el equipo directivo de los jóvenes, y desde allí comenzó una relación de amistad con él. Sí les voy a confesar que cuando yo vi a ese muchacho en ese altar, tan humilde, tan hermoso, tan lleno de Dios, tan apasionado por Dios, pues sentí en mi corazón, y yo dije para mí, tal vez en aquel momento en inocencia, dije para mí, oye, esa clase de muchacho es por el cual yo he orado. Un muchacho ungido, un muchacho sencillo, un muchacho humilde de corazón, que llama a la presencia del Señor, que tiene esa gracia. Pero en ningún momento delante del Señor, les digo, de primera no fue que pensé para de una vez enamorarme de él, sino que las características en el espíritu que él tenía cautivó mi corazón. De allí comenzó una amistad, y esa amistad comenzó a fortalecerse con llamadas telefónicas, con cartas, porque no habían teléfonos inteligentes. Y entonces enviaba cartas, y yo también, y así comenzamos a conocernos y a orar por esto. Comenzamos una buena amistad, porque es bueno que ustedes sepan, las jóvenes que están aquí solteras, que toda relación que tiene durabilidad en el tiempo debe comenzar basada en una amistad santa, en una amistad con respeto,
y con amor. Ese es el inicio. Cuando usted vea, jovencita, que un muchacho quiere de una vez cautivarla a usted y quiere irse rápido con usted, ¿sí me entiende? Quiere, vamos a citarnos, vamos a salir, usted tiene que ser lista y decir, ya va, un momento, porque eso no va a llegar muy lejos. Pero cuando tú ves un muchacho que quiere tener contigo una relación santa de amistad, una comunicación basada en Jesús, eso hay una garantía bastante grande y una probabilidad bastante grande que eso tenga un buen futuro y tenga un buen final. Porque se los dice alguien que comenzó así y hoy día puedo decir que ya tenemos 18 años de matrimonio y han sido los 18 años más lindos y hermosos que hemos vivido. Y parece que estamos de novio todavía. Amén. Duramos 8 meses de novios. Amén. Nos casamos a los 8 meses. Yo le pregunté a la pastora que era lo que más le había cautivado al pastor y me dijo su cabellera. Sí. Amén. Otra victoriosa. Amén. Allá. Amén. Otra victoriosa. Somos edificados, ¿cierto? Gracias, pastora. Somos edificados. Quería preguntarle si nos cuenta un poquito cómo fue ese encuentro con el Rey. ¿Cómo fue ese encuentro cara a cara con el Señor? ¿Cómo no? Claro. Quiero hacer referencia a que yo nací en un hogar cristiano. A veces nos autoengañamos porque creemos que como nacemos en un hogar cristiano no necesitamos confesar a Jesús con nuestros labios. Pero en cualquier momento de la vida, aunque hayamos nacido en un hogar con principios en Jesús, es necesario, como dice las Escrituras, que confesemos al Señor y nos arrepintamos de nuestro camino. Yo nací en un hogar, fui levantada bajo los principios de Dios, bajo la influencia de mi padre y de mi madre con principios, eran líderes de una iglesia. Sin embargo, tuve la necesidad, como cualquier vida que tiene un espíritu, de un día encontrarme con Jesús. Quiero decirle que a los 9 años recibí la promesa del Espíritu Santo. Siendo muy niña, llegó un de repente de Dios. Estábamos adorando al Señor como ahora mismo. Yo veía a los niños allí postrados en la presencia del Señor. En cualquier momento, alguno de estos niños va a ser tomado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que se requiere, que estemos humillados en la presencia del Señor. A los 9 años yo recibí la promesa del Espíritu Santo y sentí los ríos de agua viva que habla la palabra. Y desde allí comenzó en mí a haber una inquietud y un hambre por Dios y un deseo por Dios. Y mucha gente se asombraba y decía, pero tan niña, y cómo le gusta cantarle al Señor y cómo le gusta predicarle al Señor. Y la gente se asombraba. Ya cuando pasé la etapa o comencé la etapa de la adolescencia, como cualquier jovencito, comenzaron las inquietudes normales de la edad. El liceo, la escuela y las amigas y las cosas y la curiosidad. Y allí de alguna manera quizás no comencé en prácticas de pecado, pero la curiosidad y esas inquietudes de alguna forma comenzaron a leudar mi corazón, porque sentía curiosidad por las cosas que no conocía. Y aún esta carne que se anima tal vez a entretenerse en las cosas de este mundo, pues viró la mirada en un momento para esas cosas. Y yo recuerdo que a la edad de 15 años tuve de nuevo que confesar a Jesús con mis labios y caí rendida a los pies del Señor en un altar, diciéndole: Señor, yo quiero que mi vida sea para ti, aunque soy joven, aunque no entiendo muchas cosas, aunque mi deseo como joven, tengo inquietudes, curiosidades, tengo amistades que me invitan, que me motivan a hacer algunas cosas. Yo quiero guardarme para ti, Jesús. Y yo sentí como la mano del Señor se posó sobre mi vida y tuve una experiencia muy personal con Dios ese día. Y sentí como mi vida cambió y comencé a servirle al Señor. Desde allí comencé a trabajar en la obra de Dios. Por eso es muy importante, mujeres, que ustedes, no importa la edad que tengan, pero ustedes llegan a los caminos del Señor. Y es importante que de inmediato usted le diga al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti?
porque eso te da garantía que tú te mantengas allí activo en el Señor, conectado con Dios, ocupado. Una mente desocupada es un taller para que Satanás obre, pero una vida ocupada en el reino, no hay oportunidad para que el enemigo nos entretenga, sino que nuestro despertar, nuestro acostar, nuestro levantar siempre está en el pensamiento que yo tengo una responsabilidad con Dios y que hay mucha gente que tiene sus ojos puestos en mí como ejemplo, y eso me va a ayudar a mí a guardarme y a cuidarme. Ese fue mi encuentro con el Señor. Desde esa edad les puedo decir que comenzó una vida de servicio, de amor, disponible para el reino y disponible para mis pastores y mis padres en la fe. En aquel momento les decía yo en qué le puedo servir, y ellos me ocupaban, y mi tiempo era los estudios y la iglesia. No tenía otra cosa en que afanarme y en que preocuparme. Y así pues yo creo que Dios pone los ojos en gente como esa para entregarle grandes responsabilidades en el reino de Dios. Amén. Qué bendición. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Tranquila, estamos, diga, cosas de mujeres. Estamos en una sesión que se llama Cosas de Mujeres, con algunos infiltrados, pero estamos en Cosas de Mujeres. Amén. Así que pregunte lo que usted quiera. Pregúntele como madre, como esposa, pregúntele. Entonces, si alguien por ahí, no les dé pena. Qué linda. ¿Cuál es el milagro más grande o el primer milagro más grande que Dios haya hecho en su vida durante todo esto? Amén. Amén. Sí, sí le entendí. ¿Cuál es el milagro más ¿Sí grande? es ese? ¿O qué más era? Tranquila, hermana, ¿puede hablar? Sí, que ¿cuál es el milagro más grande, el primer milagro más grande que Dios haya hecho durante el ministerio? ¿Sí? Que durante los años de ministerio. Amén. Amén, le respondo. Voy a tratar de ser breve porque, bueno, uno como en el camino del Señor ha visto la mano de Dios de muchas maneras. Ustedes también lo han visto. Pero quiero hablarles de una experiencia rápidamente que tuve algunos años atrás. Estaba aún soltera. Vi como Dios salvó mi vida de la muerte de una manera sobrenatural. Y agradezco todos los días a mi Señor por ese milagro. Estaba saliendo del bachillerato, no sé si aquí se le dice así, ¿verdad? Bachillerato, ya preparándome para entrar a la universidad. Pero bueno, tenía yo algunos sueños y ilusiones y quizás no tenía los recursos en el momento para irme a otra ciudad a estudiar, y vino una oferta de trabajo para mí. Una ex compañera de estudios me ofreció que estaban postulando para ir a llenar una vacante de un trabajo en una empresa de ensamblaje de computadoras. Y yo en inocencia pues le creí y tomé su palabra. Y ella me dijo, tienes que irte conmigo y con una persona que nos va a llevar hasta el lugar de donde están ofreciendo el trabajo. Y allí pues van a llenar todos los requisitos y la entrevista te la van a hacer, y ese trabajo es para nosotras. Ella me aseguró eso. Bueno, yo confiadamente, por eso es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo en todo tiempo, ¿sabe? Esa amiga no era cristiana, y yo me fui con ella y a otra persona, un caballero que no conocía, y supuestamente era el enlace que nos iba a hacer en la empresa donde nos iban a tomar en cuenta para trabajar. Cuando vamos de camino, en medio del camino, ella me dice, ¿sabes que no me acordaba que mi papá me está esperando en un lugar y yo tengo que responderle a mi papá por unos compromisos que tengo con él? Sigue tú con el Señor, me dice ella, y yo te llego a donde tú vas a estar. Yo sé dónde tú vas a estar. Y yo aún en esa inocencia que caracteriza a uno cuando es joven, por eso es lo que dice la pastora, es importante uno escuchar consejos y estar conectado con gente que lo bendiga a uno. Yo salí de mi casa con esa persona, me dejó en el camino con ese señor que yo no conocía, y el Señor comenzó a hablar conmigo, a decirme que sí, que ese trabajo estaba disponible para mí. Bueno, lo cierto de todo es que era un engañador.
y que esa supuesta amiga mía había pagado una suma de dinero para que ese señor me hiciera daño a mí, porque ella tenía envidia de mí, porque no le agradaba la gracia que ya estaba sobre mi vida como una hija de Dios, chocaba con el espíritu que ella tenía. Y entonces ella se había en silencio, había alimentado un espíritu de envidia y de odio contra mí que yo desconocía. Sin embargo, ella sí había hecho bien su plan y había tramado algo en contra de mí. Cuando vamos de camino, vamos a un lugar donde estaba supuestamente la ensambladora de las computadoras. Nos bajamos y ahí comienzo a sentir, de verdad que el Espíritu Santo nos advierte. Yo comienzo a sentir en mi espíritu que ya yo estaba en una zona de peligro. No había nadie alrededor y iba sola con esa persona. Esa persona me hablaba de manera que yo no podía coordinar mucho mi pensamiento, porque era tanto que esa persona me hablaba que no me daba tiempo de pensar. Pero mi espíritu muy dentro de mí sí sentía el miedo, el temor de que algo iba a ocurrir. Cuando ya yo veo que voy caminando cierta distancia y no veo nada alrededor y ni siquiera se parece un lugar donde puede haber una empresa para emplearnos, yo le digo, ya va un momento, tú me estás engañando. Y entonces es allí donde la persona descubre el plan que tiene contra mí en aquel momento. Y cuando esa persona me dice, es verdad, yo te traigo engañada aquí porque a mí me pagaron para asesinarte, me dice esa persona. Imagínese usted la impresión en una niña de 17 años que esté a sola con un asesino. Cuando esta persona me dice esto, lo primero que yo hice fue comenzar a gritar la palabra. Yo empecé a decir, a tus ángeles mandarás acerca de mí que me guarden para que mi pie no tropiece en piedra. Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Guárdame. Pero lo gritaba desde acá, desde el estómago, yo no sé, desde mis entrañas, con todas mis fuerzas. Cuando yo comienzo a gritar, aquel hombre empieza a manifestársele demonios. Empezó a estar poseído y se vino en contra de mí y me decía, cállate, me atormentas, no nombres a Jesús, me decía. Y yo pedía la ayuda de Jesús en medio de esa situación. Y él me tiraba golpes a puños para ponerme inconsciente quizás. Pero les puedo asegurar que ni uno de esos golpes él pudo colocarlo sobre mi cuerpo. Cada vez que lanzaba los golpes parecía que había una barrera que no permitía que golpeara mi cara. Y en un momento en el forcejeo yo caigo al suelo y él viene sobre mí para ahorcarme. Y comienza con sus manos a ahorcarme. Y yo en un momento pienso dentro de mí, Señor, son cosas que pasan en segundos, ¿no? Solamente el que lo vive puede decirlo. Usted tal vez dice, bueno, ¿y cómo pasó en tanto tiempo? Pero en segundos pasan en la mente. Y yo dije, bueno, Señor, si esta persona me mata acá, yo estoy segura que me voy contigo, Señor. Yo sé, no tengo temor a la muerte, pero de inmediato venían pensamientos a mí y yo decía, pero ¿y mis padres? Van a sufrir cuando no encuentren mi cuerpo, porque estaba metida en una montaña hacia adentro. Y mi mamá va a sufrir y va a llorar. No puede ser, nosotros somos tus hijos y tú no vas a permitir que mis padres pasen por este sufrimiento. Y entonces yo decía, no, Señor, guárdame, tú has prometido vida para mí. Y era mi clamor muy dentro, porque él me ahorcaba para que yo no pronunciara el nombre de Jesús. Y en un momento yo comencé a pronunciar el nombre de Jesús dentro de mí, con mi mente, con mi espíritu. Comencé a llamar a Jesús, a Jesús, a Jesús. Señor, guárdame. Y de repente el hombre sintió un movimiento, como que había gente en el camino hacia el barranco donde él me tenía. Y él me dice en el momento, cállate, no hables más, no grites. Y entonces se levanta y mira hacia atrás y hay presencia de gente arriba entre los matorrales. Cuando yo también intento ver para pedir auxilio, veo un personaje, pero solamente de la cintura hacia abajo. Podía verle la cara no se la pude ver, solamente pude ver la cintura hacia abajo. Y vi un personaje con unos pantalones blancos, muy blancos. Y yo comencé a clamarle a esa persona. Yo empecé a decirle, Señor, ayúdeme, este es un asesino, él me quiere matar, él me trajo aquí para destruirme, para matarme, ayúdeme. El hombre sube a hablar con esa persona. Yo no podía verle el rostro.
En eso yo me empiezo a sacudir toda la tierra para tratar de, si esa persona me ayudaba a salir de ese lugar. Y entonces de momento esa persona se da la espalda y se va. Y ya yo mis esperanzas se fueron. Las esperanzas que yo podía tener en lo humano se fueron. Veo yo bajar a este hombre y me dice: levántate, límpiate, verdaderamente yo no te puedo hacer nada. Tú eres una hija de Dios. El Dios a quien tú le sirves mandó a alguien y me dio una orden que no te puedo matar, que no te puedo ni tocar. Verdaderamente tú eres una hija de Dios. ¿Qué iba a hacer yo contigo? Si yo te mataba, yo tenía que tirarme a la autopista y matarme, porque iba a hacerle daño a una hija de Dios. Y el hombre comenzó a entrar en convicción y a llorar desesperado, porque había Dios mandado un ángel a que me librara. Le dio una orden a los demonios que estaban dentro de ese cuerpo, que no podía matarme, que no podía dañarme. Y en ese momento el hombre comenzó a confesar, a decirme: a mí me pagaron, yo he matado más de 36 mujeres, he estado preso, soy un violador. Esta amiga tuya me pagó para destruirte porque ella te odia, pero tú eres una hija de Dios. Yo me iba a suicidar una vez que te matara a ti. Y yo estaba buscando, mientras te estaba ahorcando, y en un momento empecé a buscar una navaja con la que te iba a matar, y la navaja se me perdió, no la encontré. Eso fue tremenda esa experiencia para mí. Y yo comencé allí a mis 17 años a hablarle a este hombre y a decir que Jesús podía darle una nueva oportunidad, que si él se arrepentía de sus pecados, Cristo le podía dar una oportunidad. Y ese hombre empezó a confesar a Jesús, el que en unos segundos era mi asesino, unos segundos después se convirtió en una alma necesitada, en una alma que no tenía ni fuerzas para poder venir contra mí. Y yo puedo decir que ese ha sido uno de los milagros más grandes que yo he visto en mi vida. Vi la presencia de los ángeles de Dios. Él pudo ver a Jesús. Ese hombre decía: veo a Jesús en tu rostro, veo a Jesús en tu cara. Jesús habita dentro de ti. Y fue aquello tan tremendo, tan hermoso. Quizás ahora lo puedo decir con más tranquilidad, ya han pasado muchos años, pero en un tiempo reciente a eso no podía ni siquiera hablar de eso, porque fue una experiencia traumática. Pero el Señor sanó todo mi corazón. El Señor me hizo ver que Él probó mi fe en medio de esas circunstancias. Y luego que probó mi fe, como les predicaba anoche, fui promovida. Quizás en medio de todo eso ya Dios estaba gestando un llamado ministerial para mi vida. Y simplemente ese momento fue una preparación espiritual para yo entender que el mundo espiritual es real. Y cuando uno le es fiel al Señor, cuando uno clama en medio de la adversidad y de la tempestad, Dios aparece, Dios nos ayuda, Dios nos bendice y nos libra de la muerte. Les bendigo. Yo creo que ninguna de ustedes esperaba esa experiencia tan tremenda. Impresionante. Yo sé que, por eso le digo que vamos a ser edificados. Y mire cómo de esto, yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar. Siente la presencia de Dios de una forma impresionante. Está ahí, está sobre usted. Pero algo en lo que la pastora, ya en las dos preguntas, yo veo que Dios quiere edificar mucho las jovencitas en este lugar, en esta tarde. Ya tenía 17 años, como el confiar, ¿no? Muchas veces nos lleva a esos errores cuando no nos dejamos guiar y direccionar. Pero tremendo. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito. De verdad que yo siento que el Espíritu de Dios nos está ministrando hermosamente. Gracias, Jesús. Por favor, si me colaboran dejando los micrófonos habilitados. Buenas tardes, pastora. Pues yo quería preguntarle, yo tengo 2 hijos, ¿sí? ¿Es bueno que de pronto cuando ellos no quieren venir a la iglesia uno los obligue o hay que dejarlos o darle tiempo a ellos a que... Dile qué sí, edades tiene edad de 5 y de 6 años. Amén. Bueno, les voy a responder en mi opinión personal, ¿sí? Quiero decirles que es bíblico que nosotros
podamos hacerlo. La Biblia dice que aún los obliguemos a entrar. Nosotros tenemos de alguna manera que hacer que nuestra generación ame la presencia del Señor. Quizás cuando los niños están pequeños, ellos argumentan cuántas cosas. Mamá, yo me quiero quedar con la abuela, yo quiero jugar. Y debe haber ese punto de equilibrio. Pero es muy importante que nuestros hijos, así como Ana dedicó a Samuel en la presencia del Señor, aún Ana apenas esperó destetarlo, o sea, dejarle de dar de pecho para llevarlo al servicio a Dios. Yo creo que ese es el ejemplo más grande para nosotras como madres tenemos una responsabilidad muy grande. Si nosotros de pequeños de alguna manera exponemos a nuestros niños a la unción de Dios, nos vamos a ahorrar muchos llantos y dolores cuando nuestros hijos estén adolescentes o estén más jóvenes. Y yo creo que cuando nosotros nos empeñamos como madres con la dirección de Dios, con el amor, Dios nos da estrategias, Dios nos equipa, Dios nos capacita. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Dios nos da sabiduría, nos da maneras y formas para nosotros darle la vuelta a nuestros niños, de manera que ellos puedan ver la iglesia y las cosas de Dios como algo agradable, como algo lindo, como algo hermoso. Y todo también el punto de referencia que los hijos van a tener de la iglesia va a ser cuál es la actitud nuestra en nuestro hogar, con la diligencia que nosotros estemos para ir a servir a Dios. La actitud, lo que ellos escuchan en casa, lo que ellos ven, la emoción que nosotros tenemos de ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Eso es un referente. Los niños ven, los niños son como una esponja, y lo que ellos ven de sus padres es lo que ellos quieren ser. Entonces ellos ven a un padre, a una madre apasionada, enamorada de la presencia del Señor, una madre que se prepara temprano, que pone todas las cosas y sus quehaceres los deja al día. Papi, hoy no hay ir al parque, hoy no hay quedarse con abuela, hoy tenemos una cita con Dios. Dios nos está esperando, porque sin Dios no podemos hacer nada. Los niños hay que hablarles claro. A veces nosotros decimos: no, es que no entienden. Que no entienden, claro que sí, y entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. A los niños hay que decirle: mire, si usted no viene a la iglesia, usted no va a tener los regalos, las dádivas, las bendiciones, porque Dios a mí me bendice para yo bendecirte a ti. Y si usted se quiere quedar en casa, entonces olvídese de que usted va a tener las bendiciones de Dios, de que usted va a tener los regalos de Dios, porque si yo no me congrego, si yo no busco la palabra, no voy a crecer, no voy a tener fe para obtener las cosas, no voy a tener fe para arrebatar la bendición económica, y entonces tú no vas a tener regalos, no vas a tener obsequios, no va a haber nada para ti, no va a haber chocolate, no va a haber salida. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tú me entiendes? Hay que ser sabios con ellos, pero en ninguna manera, mujeres, se dejen ganar la batalla. El enemigo trabaja de una manera sutil, y muchas veces decimos: no, ellos no, para que estén fastidiando en la iglesia, es que andan brincando, es que andan corriendo. No, Señor, aunque anden brincando o corriendo, ellos tienen un oído espiritual, y aunque anden brincando por allá, la palabra también está cayendo sobre ellos, y en algún momento esa palabra va a hacer un efecto, y un día tú vas a ver a tus hijos rendidos a los pies del Señor, amándolo, adorándolo, y te van a decir a ti en la casa: mamita, vamos a buscar a Dios, mamita, vamos a orar, mamita, ora por mí. Y vas a desarrollar fe en ellos, y su lenguaje va a cambiar, y ellos van a amar lo que van a hacer, lo que sigues, ¿entiendes? Entonces mi recomendación es que ustedes por nada dejen a sus hijos, tráiganlos. Y aunque usted sienta que los está obligando, el primer tiempo se va a sentir así, pero luego va a ser un deleite para ellos y para ti. Y así que es bueno que nosotros nos empeñemos ahora. Recuerda bien estas palabras: si ahora tú luchas para traer a tus hijos pequeños a la iglesia y que ellos estén bajo la cobertura de Dios, tendrás los mejores tiempos de la adolescencia de tus hijos. Tendrás hijos dóciles, sencillos, sensibles y manejables para Dios y para ti como madre, como mujer de Dios. Esa es mi recomendación. Tengo un hijo de 15 años, está en la plena adolescencia, y les puedo decir que mi hijo vive para
para servir al Señor. Él es el que edita los videos de la iglesia. Él es el quien sube las programaciones al YouTube. Él es quien sube todo. Y su pasión, Él se va antes que nosotros a la iglesia. Él llega primero que nosotros. El pastor tiene llave de la iglesia y nos dice: papá, yo me voy en un taxi, dame las llaves, yo voy a abrir la iglesia, voy a prender los aires, voy a llegar a aprender audiovisuales, voy a preparar la música para adorar a Dios. Pero está en 15 años, quizás en 15 años la batalla sería otra. Pero ¿cuál fue el trabajo? Y hoy yo veo la recompensa. Que desde niño nosotros, y él también me dijo muchas veces: no quiero ir, me quiero quedar viendo cómics, me quiero quedar viendo películas, quiero irme con mi tío. Pero hay momentos en que la autoridad que Dios te ha dado, tú la tienes que poner en práctica, con amor, pero la tienes que hacer sentir. Porque tú eres el sacerdote. Y si eres madre soltera, tú eres la autoridad de esa casa. No dejes que el enemigo te tome ventaja. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Mientras tú te vienes a la iglesia, entonces la nana de tu hijo va a ser el enemigo, porque lo dejaste allá en manos de un televisor, en manos de una programación. Gánale ventaja al enemigo. Tráelos a la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo esto, ¿no? La nana de tus hijos va a ser el enemigo. ¿Ah? Eso no lo había visto yo. Mientras que tú te vienes a la iglesia y los dejas allá, la nana de tus hijos, ¿sabes qué es la nana? La niñera de tus hijos va a ser el enemigo. Tremendo esto. Me quedó sorprendida. ¿Ah? Uy, uno de los infiltrados. Buenas tardes, pastora. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el secreto que han tenido ustedes como pastores para el crecimiento de su iglesia? ¿Cuál es el secreto? Muy buena pregunta. Bueno, le voy a responder con humildad. Hay muchos secretos, pero uno de los más relevantes, y eso lo conversábamos ahora en el desayuno: nosotros nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque el que tiene presente de dónde viene siempre sabrá dónde va. Y si tu estado primario es pequeño, el estado postrer vendrá a ser muy grande. Nosotros venimos de un estado de sencillez, de servicio, de humildad pequeñito. Quiero decirles que nuestros inicios en el ministerio fue en una pequeña iglesia, si pudiéramos llamarle, era como una choza, porque no estaba edificada, no era un bello templo como este, no tenía estas bellezas, estos lujos que tenemos hoy día. Era una iglesia donde el piso era de tierra. La calle principal que pasaba, como decir la que tiene usted al frente, era una carretera de tierra. Las bancas eran de, ¿sí se puede decir guasco aquí? De caña brava, del árbol de caña. Esas eran las bancas que nosotros teníamos. Y fíjese usted que los creyentes a quien nosotros le ministrábamos era gente en condiciones muy humildes o de bajos recursos, a quienes nosotros teníamos que alentarles a ellos y levantarle un poquito la fe para que creyeran por un plato de comida para un día. Y lo que le quiero decir, que en medio de toda esa necesidad, escasez, en medio de todas quizás lo que nuestro ojo podía ver, servíamos con pasión y con amor, porque siempre tuvimos claro que el Dios que nos llamó a nosotros no nos llamó para quizás poner nuestro nombre en alto y hacernos conocer, sino que nos llamó para que le sirviéramos. Y el servicio no está condicionado, porque hay gente que le gusta servir donde hay aire acondicionado, donde hay alfombra, donde hay lujo, porque ese lugar es agradable. Pero el servicio no está condicionado a lo que uno puede ver. El servicio está condicionado que no importa la necesidad que haya, tú fuiste llamado a servir. Ese es tu primer ministerio. Aunque seas profeta, aunque seas pastor, aunque seas apóstol, aunque seas evangelista, el primer ministerio que tú debes desarrollar es el servicio. Porque no puedes hacer o no puedes desarrollar un ministerio de apostolado o de profecía si no te has convertido en un siervo humilde, capaz de hablarle a uno y capaz de hablarle a muchos. ¿Entiendes? Nosotros teníamos una iglesia de 15 personas y era mucho.
Esos 15 nosotros los veíamos como multitudes, los tratábamos con dignidad, los respetábamos y los amábamos como si fueran miles. Y yo creo que uno de los secretos del éxito y del crecimiento ha sido que siempre hemos visto la obra de Dios como el lugar de entrenamiento para nosotros como siervos. Estamos siempre a disposición del pueblo para amarlos, para servirlos, para hacer un canal para hacer la boca de Dios, para traerle esperanza, amor, cambios, para traer sanidad, restauración. Y yo creo que Dios ha mirado ese corazón, el corazón sencillo, que no estábamos mirando cuánto nos iban a pagar, porque esa gente no tenía que darnos. Simplemente nos teníamos que conformar con el agradecimiento de ellos, con el amor de ellos, con una mano de maduros o plátanos que eran sus ofrendas hacia nosotros, con pescados que pescaban en el río, y esa era su ofrenda hacia nosotros. Nosotros no estamos allí esperando un sueldo y esperando que bien va a tener el fin de semana y nos van a pagar. No, bien, muchas veces de lo que Dios por su gracia nos daba, nosotros lo utilizábamos para bendecirlos a ellos. Y creo que siempre hemos tenido presente eso. Nunca, escuche bien, mujer y hombre de Dios que está aquí, nunca olvide de dónde usted viene. Nunca lo olvide. Siempre tenga presente de dónde usted viene, para que usted sepa dónde va. Porque su lugar, usted salió de un lugar pequeño tal vez, donde usted y yo no éramos los más calificados, pero desde allí Dios nos miró para entregarnos su obra, para cuidársela. Y entonces podemos ver hoy día el resultado y sabemos que no se detiene. Cada día son más los que son añadidos a la salvación. Aquí hay algunos jóvenes que vienen de allá de Venezuela, fueron ovejas de nosotros allá, y ellos son testigos fieles de que semanalmente el altar de nuestra iglesia está lleno de gente recibiendo a Jesús como Salvador. No se detiene la salvación, no se detiene la salvación. Semanalmente, cada vez que hacemos llamado, la gente viene corriendo a recibir a Cristo, y cada semana se añaden y se suman más personas a conocer a Jesús y a seguirlo. Pero yo creo que cuando hay un hombre y una mujer como los que ustedes tienen aquí, que son muy valiosos, con un corazón tan bello, amante de la presencia de Dios, humildes para recibir la palabra de Dios, dispuestos a servir. Yo veo la entrega de ella. He estado tan poco tiempo con ella, pero veo su entrega, su pasión, y eso a mí me alegra mi corazón, me emociona, porque me siento tan identificada. Mi espíritu con el de ella está prendido. Valoren. Quizás ustedes hoy se ven pocos, se ven 400, pero esto no se va a quedar así, porque el corazón de sus padres es muy grande, es hermoso, es sencillo. Ellos aman hacer la voluntad de Dios, y Dios va a responder a ese corazón. Y tiene que haber una iglesia dispuesta a ayudar, a pegarse al corazón de sus padres espirituales, a hacer una réplica del espíritu que ellos son, para que ustedes puedan apacentar y ayudar a pastorear las multitudes que vienen de camino para este lugar. Les puedo decir con toda propiedad que eso es lo que sucede allá, y eventualmente también está sucediendo aquí. Amén. Les bendigo mucho. Amén. Esta mañana, cuando compartíamos en el desayuno, muy diferente, ¿no, pastor? ¿Qué tal, pastor? Ayuno con esa ensalada que nos comimos, ¿no? Me sorprendía algo, me contaban ellos, y me pareció muy bonito, porque yo me los imaginé. Yo dije, me daría mucho gozo verlos, ¿no? Hasta quería comprarles. Yo dije, hubiera tenido yo una bicicleta, los hubiera alquilado y los hubiera puesto. El medio de transporte cuando ellos empezaron era una bicicleta. Sí, señor. Y el pastor la subía en los cachos, ¿verdad? En la bicicleta. Sí, ¿en serio? Así es. Y cuenta el pastor una experiencia. ¿Qué fue lo que le pasó, pastora? Cuéntenos. Esas son las experiencias del ministerio que yo le decía. Muchos ven la gloria, pero no saben la historia. Sí, señor. Hay muchas anécdotas. Teníamos que recorrer varios kilómetros para llegar a la iglesia, y no teníamos vehículo. Y bueno, Dios proveyó una bicicleta de carrera. ¿Saben cuáles son, no? Las grandes. Yo era delgadita, muy delgadita, y mi esposo me acomodaba en el tubo de la bicicleta y él iba, y los perros en el camino se nos pegaban atrás,
Y aquello era tremendo porque yo tenía que alzar los pies y ponerme casi, bueno, bien encorvada en ese lugar para evitar que los perros nos mordieran y que nos cayéramos. Y en varias ocasiones, bueno, él maniobraba y de repente, tremendo. Estuve hospitalizada en varias ocasiones porque el polvo en el lugar donde estábamos era mucho, y entonces los carros pasaban, los carros de los hacendados, de la gente que tenía fincas. Para entrar al pueblo, la iglesia quedaba en toda la entrada al pueblo, que era ese camino que le estoy hablando, y pasaban las camionetas bien equipadas, ¿no?, de los finqueros a toda velocidad, y quedaba la nube, pero no era la nube de Jehová, era la nube de polvo que se hacía, y eso pasaban mucho tiempo para que eso se dispersara. Y estuve en varias ocasiones hospitalizada con neumonía, con ese tipo de cosas. Una vez íbamos, sí, nos caímos de la bicicleta también. Una vez salimos del culto, ya en ese momento no teníamos la bicicleta, caminábamos como unos 5 kilómetros, ¿verdad?, para llegar a la casa, y era de noche, y se vino un aguacero fuerte. Y yo quiero decirle que yo soy hija única y era muy mimada de mi papá y mi mamá, y mi papá tenía buenos carros en la ciudad donde vivíamos, y no me dejaba ir para ninguna parte a pie. Pero ya luego que llego al ministerio y estoy con el hombre de Dios, pues no me quedaba de otra, tenía que andar con él para todas partes. Y en esos kilómetros que íbamos subiendo cayó mucha agua, un aguacero terrible. Y yo decía: Señor, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que estar aquí con esta lluvia? Y me empecé a llorar y a llorar y a llorar como una niña. Y él se reía de mí porque yo decía: aquí no está tu papá para que te salve, aquí nos toca mojarnos y llegar hasta la casa, y bueno, allá resolvemos. Gózate y alégrate. Esas son las cosas que van formando a uno, que aunque parecen anécdotas y uno se ríe y todo esto, pero Dios va moldeando nuestro carácter. Dios nos va haciendo morir en muchas áreas de nuestra vida, aún esas cosas insignificantes. Pero cuando uno entiende que la prioridad, o se trata de Jesús, la prioridad es Jesús y no nosotros, todas esas cosas van quedando a un lado. Tu comodidad, tu momento de brillar, todas esas cosas van quedando a un lado para que Jesús sea quien se levante, y para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Entonces, esas son anécdotas. Amén. Gloria al Señor. Quisiera unas 2 preguntitas más a alguien, esposas, mamitas. No crea, tenemos muchas responsabilidades como ministras. Se tiene que desarrollar el papel de madre, de esposa, de mamá espiritual. Aló. Dios le bendiga, pastora. Quería preguntarle, ¿es la primera vez que vienen a Colombia o ya habrían venido a conocer? Esta para mí es la 3ª vez que vengo a este precioso país. Las anteriores veces han sido en Bogotá. Estuvimos allá en Bogotá, pero hace muchos años atrás. En el año 2011 y 2012 estuvimos en Bogotá. Y ahora pues Dios nos da este privilegio de estar en esta preciosa ciudad. Tienen una hermosa ciudad, Bucaramanga, es hermosísima. La amamos desde el primer momento que entramos en ella. La bendecimos y declaramos los cielos abiertos sobre esta ciudad preciosa. Gracias por su hospitalidad y su amor. Amén. ¿No hay más preguntas? Mire, allá hay una valiente allá atrás, vean, por favor. Amén. ¿Cuántas han sido edificadas? Hermoso, hermoso tiempo. No estamos quemando el tiempo, no, Señor, estamos edificándole, y yo sé que eso es maravilloso. Buenas tardes, pastora. Yo tengo 3 hijos. De pronto ustedes no tienen hijos con estas edades, pero yo sé que el Espíritu de Dios está sobre ustedes y tiene mucha sabiduría de parte de Dios. 2 hijos, una de 18 y otra de 20, 21 años, y yo quería saber si es bueno uno colocarle horario de entrada a la casa, o debe dejarlos con los amigos que obviamente pues no son cristianos después de cierta hora de la noche. Amén. Bueno, estas preguntas a veces son un poco delicadas, ¿no? Porque cada quien tiene sus
sus formas de crianza, pero por eso les digo, a título personal, es mi opinión, y creo que la palabra de Dios puede sustentar lo que yo les quiero decir. Mientras tus hijos estén bajo tu techo, bajo tu casa, bajo tu autoridad, tú tienes la responsabilidad de colocar las normas o las pautas en tu casa. Y mientras ellos se alimenten de tu mano y estén bajo tu techo, tú tienes todo el derecho de decirle a tus hijos: aquí no se llega a esta hora. Mientras usted viva bajo este techo, aquí usted va a respetar primeramente la presencia de Dios que vive en esta casa. Y en segundo lugar, usted va a respetar la autoridad que representa a su papá y su mamá dentro de esta casa. Ahora, si usted quiere hacer lo que quiera con su vida, porque ya un joven de 18 años y de 20 años muchas veces toma la decisión pues de independizarse. Ahora bien, la independencia cuesta, ¿sabe? La independencia trae consigo que debe automantenerse. Y un joven muy difícil que quizás a los 18 años vaya a dejar la comodidad de casa, la mamá que le hace la comida, le lava la ropa, lo atiende, o sea, está allí pendiente de él, para irse a una aventura de soledad y tener que automantenerse. Casi no lo hacen. Y entonces usted, como madre, yo le recomendaría que usted es autoridad en su casa y usted debería enseñar a sus hijos a respetar sus horarios, porque si no son capaces quizás de respetar un horario, pues eso puede evidenciar que tampoco tal vez podrán respetar otras cosas de mayor envergadura. Entonces, si lo pequeño como un horario, como tienes que llegar a casa a las 9, tienes que estar aquí en casa, tienes que reportar dónde estás, ¿sí? Porque tú vives bajo mi techo, yo te mantengo, yo soy quien te financio tu vida, yo soy quien pago tus estudios. Tú tienes el deber de comunicarme a mí y yo estoy en el derecho de decirte si se puede o no se puede. Y ese joven debe estar dispuesto a aceptar las direcciones que tú le das. Si tú no puedes controlar eso, pues ya no será un horario el que él va a abusar, sino que serán otras cosas quizás que podrá ir rompiendo y abusando hasta que tú no vas a poder controlar una situación aún dentro de tu casa. Entonces yo te digo que con ayuda del Señor, ahora mismo que quizás esas situaciones se están dando, tú puedas desde ahora sentarte con tus hijos en amor y poderle poner las pautas bien claras de la autoridad que tú ejerces dentro de tu casa. Y dile claramente: Dios te va a respaldar. Mientras vivas bajo este techo, debes respetar lo que aquí se hace. Y entonces ese es mi consejo personal. Dios Amén. les bendiga. Yo quisiera aportar algo. De hecho, nosotros en la fundación hemos trabajado con problemas de drogadicción, con muchas cosas, muchas falencias que se ven en la vida de los jóvenes, y hemos llegado a resumir algo: que todas esas falencias, tanto alcoholismo, drogadicción, salidas tempranas de los hogares, embarazos no deseados, todo esto se presenta solo por dos factores: porque nunca se establecieron ni límites ni autoridad por parte de los padres. La escritura es muy clara. Yo pienso que aquí tenemos que recordar aquel sacerdocio que fue el sacerdocio de Elí, donde Elí no estableció esos límites sobre sus hijos, y yo le llamo de una manera personal el sacerdocio caído, ¿no? Porque vino muerte aún sobre la vida de Elí, vino una reprensión fuerte. Siempre yo le he dado el consejo a las que han estado preguntándome: como padres nosotros somos responsables del destino de nuestros hijos, pero somos responsables de la autoridad en nuestros hogares. Uno da el consejo, la persona decide si lo sigue o no, ¿no? Amén. ¿Alguien más? Antes de pasar a lo siguiente que tenemos preparado para ustedes. Amén. Una pregunta más, ¿no? No, gloria a Dios, están equipadas. Amén. Amén. ¿Ninguna? Buenas tardes.
Yo sé que en todo ministerio hay dificultades. Me gustaría saber cuál ha sido la mayor dificultad en su ministerio como pareja, como iglesia, y cómo fueron capaces de levantarse y seguir adelante. Amén. Bueno, voy a hablar un poco de lo que fue nuestro inicio como pareja. Recuerden que yo me casé ya con un hombre que estaba sirviéndole a Dios. Y quizás como joven yo tenía una apreciación del ministerio y veía con emoción lo que era, pero una vez casada ya las cosas son distintas, son diferentes. Y en mis inicios, yo les voy a confesar con toda sinceridad, ya no me apeno de eso porque el Señor me cambió, pero en mis inicios de matrimonio con Él, tuve una lucha personal, yo, muy mía. Era que me empezaron a atacar los celos en mi inicio. Él era un hombre ya público, ya la gente, aunque tenía poquitos hijos espirituales, pero siempre el punto de referencia para el consejo, la gente lo veía a él, en este caso las mujeres, las damas, ya no, mi figura era nueva en medio de la congregación y no había una confianza para ellos acercarse a mí. Entonces yo veía que venían las hermanas, las jóvenes y algunas hermanas adultas, normal, venían a pedir consejo de su pastor. Ellas no lo hacían con ninguna intención, pero yo en mi madurez, porque estaba iniciando una relación, comencé a sentir ese gusanito feo que se llama celos. Y aquello era tan incómodo para mí, era mal. Yo estaba en pleno culto y la adoración estaba, y cuando yo veía que la hermana se le acercaba para preguntar al pastor algo, ya el cuerpo así como que se me echaba a perder y se me movía algo acá y yo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo tan raro? ¿Por qué me tengo que sentir así? Y ya al pasar los días, en vez de mejorar, empeoraba. Ya no sentía que se me movía algo aquí, sino que sentía que las orejas se me ponían calientes y tenía como ganas de decirle 3 cosas a la hermana que se acercaba. Y entonces aquello era una lucha. Y cuando llegábamos a la casa, tengo que confesarlo, yo llegaba y le hacía reclamos a él infundados, reclamos, podríamos decir locos, porque no tenían sentido lo que yo le tenía que decir. ¿Por qué la hermana se te acercó en el culto? Y era para preguntarle de un anuncio. La hermana era la directora del servicio o era la líder del ministerio de niños y tenía que hacerle una pregunta a su pastor para ella poder tomar una decisión. Y yo le preguntaba a él, pero de mala manera. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando ponía la manito yo aquí, ¿no? ¿Y por qué la hermana se te acercó así tan cerca y te habló de esa manera así? Y él me decía, amor, ¿pero qué? Si me estaba preguntando tal cosa, ¿cómo tú vas a estar pensando? Y comencé a librar una lucha, sí, una batalla muy personal. Comencé a sentir que ese sentimiento de la carne, esa obra de la carne, quería invadir mi vida completamente. Y no tenía paz. Iba a la iglesia, estoy hablando de los inicios, ya tenemos 20 años, ¿no? Iba a la iglesia y siempre tenía una incertidumbre y andaba viendo cosas que no existían. Sí, porque los celos producen eso. Los celos producen que tú veas cosas que ni siquiera existen. Y el enemigo ¿sabes? También da su aporte allí y te hace pensar cosas y tú sacas tus cuentas. Y ya la situación se ponía fuerte. Un día yo me senté delante de la presencia del Señor y yo le dije al Señor estas palabras: Señor, yo no me casé para esto. Yo me casé para hacer una bendición al hombre de Dios. Y estoy cada día peor. Estoy siéndole de tropiezo a Él. Y me puse de rodillas delante del Señor, de verdad. Me puse de rodillas y le dije, porque yo le decía al Señor que lo cambiara a Él, que le cambiara su personalidad, que Él no fuera así porque la gente lo buscaba mucho, que no. Y me tiré de rodillas delante del Señor y cambié mi oración. Y le dije al Señor esta palabra: Señor, hasta ahora te he dicho que lo cambies a Él, pero yo no te puedo decir eso porque lo que Él tiene fue lo que a mí me cautivó. ¿Cómo voy ahora a orar para que Él cambie? Cámbiame a mí, Señor.
Soy yo la que estoy viendo las cosas de manera incorrecta. Soy yo la que estoy siendo tropiezo para él. Estoy causando dolor, amargura en el corazón del hombre de Dios. Y me estoy metiendo en un problema porque él es tu siervo. Él es tu siervo y le estoy estorbándole para que él haga el trabajo. Señor, quítame esta venda de mis ojos, hazme libre, le dije al Señor, hazme libre de este espíritu de celo. No quiero nunca más tener esta influencia sobre mi vida. Y con lágrimas le dije al Señor esas palabras, y yo sé que en ese día el Señor rompió eso en mí. Rompió esa dificultad que si yo no hago eso, si yo no me humillo y reconozco delante de Dios, quizás en un futuro nuestro matrimonio hubiese sufrido una fractura y le hubiésemos dejado tal vez una puerta abierta al enemigo para que otra persona de verdad, porque eso es lo que produce el celo. El celo comienza con cosas que quizás no existen, pero el enemigo ve que ese es un área débil que tú tienes y él dice, ahora lo voy a hacer, lo voy a materializar. Lo voy a hacer real. Lo infundado le voy a dar fundamento. Este hombre está desesperado. Este hombre está triste porque su esposa no lo entiende, no lo ayuda, lo acosa, lo persigue, dice mentiras de él. Ahora le voy a poner a alguien al lado para que se cumpla, para que sea verdad lo que esta mujer. Porque la Biblia dice en Proverbios que lo que temí, eso me sobrevino. Cuando nosotros tenemos celos, tenemos inseguridad y estamos temiendo que va a haber una tercera persona, va a aparecer otra persona en la escena para destruir. Y aunque tú no lo estés diciendo y confesando con tus labios, los celos están diciendo eso, que no hay plena confianza en la persona que Dios te dio. Si Dios te la dio, si Dios lo guardó en su soltería, Dios lo guardó íntegro y santo, ¿cómo crees que después que le dé su compañera va a hacer lo contrario? No. Más bien eso crea más fortaleza en el matrimonio, en la relación. Cuando tú hallas tu esposa, hallas el bien, dice la palabra. Entonces para nosotros esa fue una dificultad que tuvimos en nuestros inicios, pero Jesús me hizo libre. Yo reconocí y hoy anuncio a las mujeres, a la iglesia, las que piden consejo, les anuncio, les digo siempre: ve rápido delante de la presencia del Señor y desocupa tu corazón de eso, sánate de eso. Si fuiste criada en un ambiente donde tu mamá era celópata, una mujer enfermiza, una mujer que amenazaba a su pareja, que lo corría, le hacía las maletas para irse, tú tienes que romper con esa maldición que quizás te arrojaron sin querer, porque eso va a venir a destruirte. Y tú tienes que ser sabia y darte cuenta que hay cosas que están tal vez siendo estorbo y quieren destruir lo que Dios fundamentó. Luchamos contra eso y tuvimos victoria. Ahora nosotros pasamos a una etapa pastoral. En aquel momento éramos pastores y teníamos ovejas, pero luego Dios en su amor nos fue preparando y nos cambió el corazón de pastores a corazones de padres. Y es muy diferente pastorear como pastores que como padres espirituales. Y ahora entonces se nos acercan, tenemos muchos casos en la iglesia de jóvenes, jovencitas y jovencitos que se han criado sin sus padres. Y se nos acercan y ven la figura de su pastor como ese padre que no tuvieron. Imagínense cómo yo podía pastorear con un corazón enfermizo, con un corazón que todo el mundo que se va a acercar, entonces el hombre de Dios tenía que rechazarlo. No, claro, él con todo respeto, como un hombre santo que es, le imparte a sus hijas con palabras, con consejos, ¿verdad? Y con su postura de padre. Pero yo entiendo que Dios me libró en aquel momento y libertó mi corazón para Él podernos llevar a amar a una iglesia como padres, para formar parejas, para formar hijos espirituales, con la confianza que un padre tiene hacia un hijo y de un hijo tiene a sus padres espirituales. Entonces ha sido ganancia. Cuando tú mueres en el secreto con Dios y le reconoces a Dios lo que estorba, lo que te hace daño, y le eres sincero, eso se repercute en ganancia. Ahora tenemos una iglesia que ve a sus pastores como padres espirituales, que se acercan con confianza, no abusan, ni se sienten intimidados, ni se sienten abusados por su padre, sino que sienten el amor de alguien que los ve con ojos santos, con ojos lindos,
que los quieren ver como vencedores, como ganadores, que los quieren ver como cabeza y no como cola, que los quieren ver arriba y nunca más abajo. Y eso es lo que Dios tenía para nosotros. Por eso Satanás tocó mi corazón con el celo, pero Cristo me hizo libre cuando yo reconocí. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo.